Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos con el video 254, segunda parte. Estábamos hablando de lo que es la alegría. Estamos preparando el camino, llevando testimonios de varias historias de personas que han sido ungidos con la presencia del Espíritu Santo y han cambiado su vida. Todo testimonio debe ser presentado ante el Señor. Ya Cristo viene pronto. Continuemos. Vamos con segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, pero antes hablamos sobre la alegría. ¿Cómo y por qué defender la alegría? La mujer encorvada nació nuevamente luego de la intervención de Jesús y nació en dos sentidos: a una nueva existencia en este mundo y a la esperanza de la vida eterna. Ya dijimos que la alegría verdadera es el segundo don del Espíritu Santo, Efesios 5:22, y es la expresión del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo da alegría porque da vida. En el capítulo 3 de San Juan, Jesús explica en diálogo con un maestro de Israel la operación del nuevo nacimiento mediante la obra del Espíritu Santo. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que él no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te digan: todos tienen que nacer de nuevo. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: nadie ha subido al cielo sino el que bajo del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Versículo 1, 9, 13, 15. Este texto expresa dos grandes verdades acerca del nuevo nacimiento. En primer lugar, ser conscientes de que el nacimiento no depende de nosotros, así como no dependió de nosotros el nacimiento en este mundo. Y en segundo lugar, aceptar a quien bajó el cielo para ser levantado en la cruz. La vida proviene de Dios y la salvación de su Hijo. Recibir esto en el corazón es nacer de nuevo, y es lo único que nos dará la verdadera alegría en esta vida. La alegría del creyente es Cristo. Leemos en Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Nueva traducción viviente. La cursiva es nuestra, su persona es nuestra alegría. En su presencia hallamos plenitud de gozo. Salmos 16:11. Jesús dijo: estas cosas os las he dicho para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. San Juan 15:11. La alegría del creyente es un estado de riqueza interior, de sentirse satisfecho con lo que se tiene, porque uno se siente aceptado por Dios, redimido y dirigido por Él. Jesús dijo que la alegría puede surgir de la tristeza y aún del dolor. Lo ejemplificó con la experiencia de la parturienta. Estas palabras fueron dichas en ocasión de anunciar su muerte y alejamiento de la tierra. Los discípulos estaban apesadumbrados por la separación. Durante 3 años había convivido con el Maestro y ahora se iba. Sufrían la pérdida y el alejamiento. Entonces Jesús les transmitió la esperanza de que volverían por segunda vez, para no separarse nunca más de ellos y de todos los que creen en Él. San Juan 14:1-3. Esa esperanza bienaventurada, Tito 2:13, ha sido el corazón de la fe de los cristianos
a lo largo de los siglos y milenios. Pero, mientras tanto, les concedió la promesa de la compañía del Espíritu Santo. Esta promesa de la divinidad daría a los discípulos de aquellos tiempos y de todos los tiempos la vivencia bendita de presencia permanente de Cristo en la vida. Esta experiencia sería como un renacimiento, un nuevo alumbramiento de fe y alegría que disiparía las sombras de la angustia. Por eso, anclado en esta esperanza, entrego hoy mismo tu corazón a Jesús. Entrega hoy mismo tu corazón a Jesús. Haz esta tarea todos los días para mantener la vitalidad emocional, los sentimientos de entusiasmo, esperanza y compromiso. Los 8 secretos de la alegría. Acepta a Cristo. Cultiva el optimismo. Aprende que no importa lo que pase o cuán malo pueda parecer el día de hoy, la vida continúa y mañana será mejor. Cultiva amistades. Esto te dará alegría y por esto te recordarán, porque las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Asiste a una iglesia y vive tu fe en comunidad. Cuida tu salud, descansa, aliméntate saludablemente. Respira aire puro cada mañana. Bebe por lo menos 8 vasos de agua cada día. Haz ejercicio físico y ayuda a los demás. Busca al necesitado. Enseñanza bíblica, Jesús y la alegría. San Lucas 13, 10, 17. Introducción. Una jovencita guardadora del día de reposo bíblico vendía frutas en un mercado y cada sábado cerraba su negocio. Uno de sus clientes, que no quería en la observancia del séptimo día, le insistía que abriera durante el sábado, diciendo que todos los días son iguales para Dios. Ella defendía su fe. Un día llegó el hombre a discutir de nuevo y como la joven estaba ocupada, alineó 7 toronjas y con una señal le hizo ver a la niña que así como las toronjas eran iguales, los días de la semana también lo son. La muchacha cambió la 7ª toronja por una naranja. El hombre entendió la respuesta. El 7º día es más dulce que los otros. El relato bíblico dice que Jesús fue un sábado a la sinagoga a enseñar la palabra de Dios. En un capítulo anterior de este mismo evangelio leemos que la costumbre de Jesús era ir los sábados a la sinagoga, la casa de Dios, 4:16. En uno de estos sábados Jesús sanó a una mujer que padecía una enfermedad desde hacía 18 años. Según el texto, algunos se enojaron con él por este milagro. ¿Por qué se enojaron? ¿Desobedeció Jesús la ley de Dios cuando sanó a la mujer en sábado? ¿Qué relación tiene el sábado con el gozo, la alegría y la paz? En el estudio anterior vimos la función de la ley eterna de Dios y el poder transformador de Cristo para que vivamos en armonía con el espíritu de su ley, que es la base de su gobierno. Estudiemos lo que dice la Biblia acerca del sábado. ¿Qué relación tiene el sábado con la ley externa expresada en los 10 mandamientos? Éxodos 28, 11. El 4º mandamiento del Decálogo nos manda a observar el sábado 7º, día de la semana, como día de adoración. Era la observancia de este mandamiento exclusivamente para los judíos. Génesis 2, 1, 3. Hermanos, cuando Dios acabó la creación de la tierra y de Adán y Eva, lo primero que hizo fue establecer el sábado, 7º día de la semana, como día de adoración, para que toda la creación recién salida de sus manos lo adoraran antes que nada. ¿Qué dijo Jesús acerca del sábado? San Marcos 2:27. Con esta declaración Jesús reafirmó la idea de que el sábado no era solo para los judíos, sino para toda la humanidad. ¿Qué relación hay entre Jesús y el sábado? San Marcos 2:28. Como el Señor del sábado, Jesús le da sentido al mandamiento, puesto que es imposible guardar el sábado sin conexión con él. Quien pretenda obedecer sin la gracia de Cristo erra el camino. Jesús
dijo que Él es el que nos da el verdadero descanso. San Mateo 11:28. ¿Cómo debemos guardar el sábado? Isaías 58:13-14. Cuando vivimos por la fe transformadora nos deleitamos en hacer la voluntad divina. Por eso observamos el sábado como resultado de haber recibido la gracia y haber sido transformados por Él. ¿Hasta cuándo se guardará el sábado, séptimo día de la semana, como día de adoración? Isaías 66:22-23. Como el sábado es parte de la eterna ley de Dios, su observancia permanece por toda la eternidad, por cuanto Jesús no cambió la ley, sino que la confirmó. Sus seguidores también obedecieron este mandamiento. Hechos 16:3. ¿Qué relación hay entre la observancia del sábado y el gozo o la alegría? Hebreos 4:8-10. Cuando entendemos que podemos vivir bajo la gracia de Dios, que no invalida su ley, por el poder de esa gracia descansamos en Dios. Como resultado vivimos el gozo de la salvación. Salmo 51:12. Conclusión. El sanamiento de aquella mujer en sábado es un símbolo de la liberación que experimentamos cuando observamos ese día con Jesús. De esta manera reafirmó el mandamiento que trae gozo y alegría a nuestra vida al conectarnos con Jesús. Se dice, el sábado es el cumpleaños del mundo. Llamamiento. Aceptarás el reposo en Jesús, que trae gozo y alegría a la vida observando este mandamiento. Resolución. Acepto el reposo en Jesús. Acepto su gracia que me capacita para observar el día de reposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. La segunda carta de Pablo a sus amigos en Tesalónica probablemente fue escrita muy poco tiempo después de la primera. Ver la traducción a 1 Tesalonicenses. Pablo ha escuchado informes adicionales de la situación en la iglesia. Ahora tiene a su disposición más detalles sobre las falsas enseñanzas que confrontan, incluyendo las noticias de que los falsos profetas daban a entender que tenía una carta del mismo apóstol que afirmaba le daban respaldo a sus teorías especiales. 2 Tesalonicenses 2:2. Por lo tanto, él rápidamente responde con esta segunda carta. Esta epístola repite preguntas doctrinal que representaban dificultades a la iglesia, es decir, la enseñanza concerniente a la segunda venida de Jesucristo. No debería sorprendernos una atmósfera de debates y disputas en la iglesia primitiva, concerniente a doctrinas tan vitales como la segunda venida de Cristo, especialmente referidas a la cronología de futuras expectativas. Los cristianos discuten porque les interesa y también porque el compañerismo cristiano siempre ha enfrentado el problema de la enseñanza falsa o confusa. Fue el teólogo Karl Barth que observó: no existen cartas del Nuevo Testamento que hayan sido escritas en forma independiente de los problemas de la iglesia. El abordaje pastoral de Pablo de los problemas de la iglesia es enseñarles su manera de encontrar el camino en medio del error. En 2 Tesalonicenses se nos presenta la continuación de esta enseñanza pastoral. Pablo no intentó convertir a nadie al cristianismo en las dos cartas a los tesalonicenses, aunque existe una cualidad persuasiva en las cartas. Si usted es un no cristiano que observa a esta joven iglesia en acción, hará algunos descubrimientos muy significativos que le ayudarán a decidirse respecto a la credibilidad de la fe cristiana. En primer lugar, las cartas de Pablo a los tesalonicenses establecen el hecho de que sea lo que sea el cristianismo, tiene que ver con gente real en lugares reales. Ellos viven sus vidas en el tiempo y la cultura en la cual se encuentran, tal como todos los seres humanos en la historia. La fe cristiana es histórica y concreta. Los creyentes en Cristo no están desconectados de la vida histórica, con su ciclo diario de trabajo y luego sufrimiento y gozo, vida que comienza y vida que termina. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página
20, 37, 42. El segundo gran descubrimiento de los lectores hacen que estas dos cartas que no hay duda de cuál es el centro de la fe de Pablo. Él es un hombre en Cristo, en Jesucristo, quien ha ganado su respeto y su fe. Podemos saber a través del apóstol en esta carta que el Cristo de su fe es Jesús de la historia. Creemos que Jesús murió y resucitó. 1 Tesalonicenses 4:14. La fe y esperanza de Pablo no están dirigidas hacia un redentor fantasma o un habitante del mundo de los espíritus, sino hacia el Jesús de Nazaret real, que se identificó totalmente con la humanidad en el compañerismo del camino y aún en la soledad de la muerte, y que comparte su triunfo sobre ella también con nosotros. E.A.F. Parver. Salutación. 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribula, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Manifestación del hombre de pecado. 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo no hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, escogido para salvación.
pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, armados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que la palabra de Dios sea glorificada. 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino estremeciéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestable como hermanos. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primera carta de Pablo a Timoteo. La primera y segunda carta a Timoteo y la carta de Tito tradicionalmente han sido llamadas pastorales, no porque estén orientadas solamente a los pastores, aunque tienen parte del más explícito material relacionado al clero del Nuevo Testamento, sino porque se ocupan de la salud continua de las congregaciones, breves en doctrina teórica y extensa en sabiduría práctica y congregacional. Las pastorales son una fuente maravillosa para la formación espiritual constante de los cristianos en la iglesia. Cualquiera que piense que la vida cristiana es en gran parte un asunto de pensamiento y sentimientos elevados, estéreos, se sentirá desafiado al leer estos escritos. Aquí encontramos la vida real, en medio de un pueblo particular, formado por la encarnación de las preocupaciones de todos los días de la vida en el cuerpo de Cristo. Aquí la formación espiritual sucede cuando las tensiones reales específicas dentro de la congregación chocan con los ideales elevados de la fe cristiana. Después de afirmar juntos que intentamos seguir al Señor Jesucristo, nuestra esperanza, 1 Timoteo 1:1, ¿qué significa que tenemos que expresar nuestra fe en medio de gentes común, en una iglesia común? La iglesia de lo básico. Los cristianos contemporáneos que piensan que la iglesia debe ser más espiritual
es decir, estar por encima de los problemas mundanos básicos de vivir en comunidad con otros cristianos, que con frecuencia son un dolor de cabeza, no se interesarán en las pastorales. Estos son escritos que toman seriamente las tareas mundanas, pero sumamente necesarias de la admiración de la Iglesia en medio de gente que no siempre quiere ser liberada. Enseñar en medio de gente que no siempre quiere saber disciplinar entre discípulos que más bien preferirían hacer sus cosas que seguir la fe apostólica. Pero por otra parte, si dedica mucho tiempo y energía para ayudar a la Iglesia a ser el cuerpo de Cristo y no solamente otra organización más de ayuna voluntaria, encontrará mucho aliento aquí. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Los cristianos contemporáneos que piensan en la ética cristiana tratan con temas globales del sistema, como la pobreza, la guerra, el calentamiento global. Pueden, en una primera lectura, considerar las éticas de las pastorales demasiado parroquiales, demasiadas limitadas y domésticas, preocupadas respecto al rol de las mujeres en las congregaciones, la conducta de los pastores y temas de autoridad en la iglesia. Estos son escritos de una iglesia que intentan salir en misión hacia un mundo pagano. Timoteo fue líder del impulso paulino hacia el exterior de Asia, orientado en Europa, mientras que al mismo tiempo mantenía su identidad singular como el cuerpo de Cristo. En un tiempo en que la iglesia peleaba por su vida, lo hizo sin abrir de par en par sus puertas a todas las opiniones y estilos de vida, sino por medio de una paciente e intencionada formación de cristianos que estaban dispuestos a ser parte de una comunidad que tenía un aspecto diferente. En la actualidad, nuestra iglesia lucha al buscar la forma de llegar hasta el mundo sin caer de cara a tierra por encontrar el modo de ser un cuerpo de creyentes que vive por el bien de la salvación del mundo en Cristo, sin degenerar en otra organización mundana que no se distinga del resto. Los pastorales pueden ser un manual real para los supuestos revolucionarios de Jesús. 5 áreas de formación espiritual son el tema de las pastorales: elitismo espiritual, rechazo de la resurrección del cuerpo, ascetismo espiritual referido a comidas especiales y prácticas sexuales, libertinaje espiritual y especulación espiritual estéril respecto de doctrinas y prácticas, elitismo espiritual. Desde el comienzo, la iglesia primitiva tuvo que luchar con las tendencias gnósticas de algunos creyentes. Gnóstico deriva de la palabra griega que se usa para conocimiento. Los gnósticos pensaban que ser un cristiano fiel significaba tener conocimientos espirituales superiores, secretos de élite que la gente común no conocía. Pablo combate esto con el uso frecuente del todos a cada uno. 1 Timoteo 2.4, Tito 2.11. Pablo le dice a Timoteo que cuente a estos sabelotodo espirituales que nuestra esperanza no está en lo que sabemos, sino más bien en que Dios, que nos conoce y es el Salvador de todos los hombres. 1 Timoteo 4.10. Rechazo de la resurrección del cuerpo. El apóstol había predicado permanentemente y la iglesia había creído que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos con la forma de un cuerpo resucitado, así seremos levantados nosotros. La idea de una resurrección corporal antes que algún tipo de inmortalidad espiritualizada, incorpórea, era un verdadero esfuerzo para la mayor de las mentes paganas. Gran parte del pensamiento clásico, griego y romano sostenía que el cuerpo es malo y que el propósito de la espiritualidad es levantarse por encima de las limitaciones de aquel hacia algún tipo de existencia espiritual incorpórea. Pablo condena a aquellos paganos no totalmente convertidos, tales como Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe. 1:19-20.
ascetismo espiritual con respecto a comida y sexo. Se nos recuerda en 1 Timoteo que el término espiritual debe ser usado en un contexto formativo de encarnación, específicamente congregacional. De otra manera puede ser un verdadero problema. Algunos en las primeras comunidades habían decidido, aparentemente, que los cristianos debían rechazar todos los apegos que antes tenían en el mundo y la cultura humana. Etiquetaron a algunas comidas como prohibidas, a pesar del hecho de que Dios, que creó todas las cosas, las llama buenas. 4:3-5 Tito 1:15. Algunos aún denigraban el sexo y el matrimonio. 1 Timoteo 4:3, exhortando a los nuevos cristianos a repudiar sus matrimonios porque la actividad del cuerpo era mala. Libertinaje espiritual. La mala interpretación de espiritualidad también se puede orientar en la dirección opuesta. Parece que había algunos en la comunidad que pensaban que dado a que Jesús estaba resucitado, ellos habían resucitado, y debido a que ahora ellos eran de la élite espiritual, ninguna de las viejas reglas se aplicaba. Por lo tanto, vivían licenciosamente. 2 Timoteo 3:6. Enseñaban la doctrina por ganancia. 1 Timoteo 6:5. Y practicaban de las otras actividades que demostraban una desconexión entre su profesión de fe y estilo de vida. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo que se mantenga puro, 5:22, y que combata la mala doctrina viviendo correctamente. Especulación espiritual estéril. Las comunidades se encontraban despedazadas por especulaciones estériles respecto a diversos mitos y prácticas esotéricas. 1:4-4:7. El apóstol no soportaba estas cuestiones necias e insensatas que simplemente engendran contiendas. 2 Timoteo 2:23. La formación espiritual sana requiere un discernimiento entre lo esencial y lo que no es, lo central de la fe de las superficialidades. Es sabiduría espiritual continuar formando la comunidad sobre la base de afirmaciones importantes de la fe y dejar preocupaciones periféricas en los márgenes, la realidad de iglesias desordenadas. Esta carta permite dar una mirada rápida a las tempranas congregaciones cristianas o reunión de congregaciones que tenían problemas para encarnar la totalidad de las buenas nuevas en Cristo. ¿Conoce una iglesia así? Para muchos creyentes contemporáneos, la parte más dura de ser cristiano es la iglesia cristiana. Estar en el cuerpo de Cristo puede ser un verdadero desafío, considerando el triste estado de gran parte del cuerpo. Es fácil desanimarse cuando somos testigos de gran grieta entre la visión elevada de la iglesia y su descuidada realidad psicológica. Ay, si nos pudiéramos parecer más a la iglesia primitiva, exclaman algunos románticos. Esta epístola nos asegura, ya se parecen a la iglesia primitiva, difícil, contenciosa, fracturada y confundida. Sin embargo, hay esperanza frente a este acontecimiento. Una lectura más cuidadosa de 1 Timoteo nos recuerda que la iglesia es un desorden y siempre lo ha sido. Las buenas noticias para las iglesias es que somos, con todas nuestras fallas, el mismo cuerpo de Cristo, la forma visible de Él en el mundo. La respuesta de Dios a lo que está mal en el mundo. 1 Corintios 12:27. Cristo no nos deja librarnos a nuestros propios miserables recursos. No nos abandona por nuestras fallas de fe. El Señor trabaja con nosotros, corrigiéndonos, enseñándonos, guiándonos con paciencia, llegando hasta nosotros a través de 2000 años de iglesia, con una escritura tan alentadora como 1 Timoteo, William H. Wayne. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Ya nuestro Señor viene pronto. Por favor, escuchen las palabras, manténganse recto en los mandamientos de nuestro Señor. Traten de hacer obras buenas, depurar su cuerpo, orar mucho, ayunar. Hay que preparar el camino para recibir a nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga a uno y cada uno de ustedes, que por favor despierte la fe para aquellos
que no creen, no oyen, no escuchan y no buscan de Jesús nuestro Señor. Amén.